El día de hoy quiero hablar de un tema muy poderoso, muy especial, que sé que va a bendecir tu vida. Por eso prepárate, créele a Dios, porque hoy el Espíritu Santo va a hablarte de una forma muy especial. Y le he puesto el tema del día de hoy: suelta tu pasado, porque todos en algún momento tenemos que aprender a soltar nuestro pasado. Según la Biblia, Dios ya perdonó nuestro pasado, bendice nuestro presente y tiene un futuro muy prometedor para nosotros. No podemos pensar que el futuro es malo, porque la Biblia dice que es un futuro de bien y no de mal. Pero muchas veces en la vida, el pasado quiere como encarcelarnos, ¿cierto? Hay gente que al día de hoy en su presente es prisionero tal vez de su pasado. Se ponen a pensar en ese pasado, pues bueno, que para todos es inevitable. Todos en la vida perdimos cosas, todos en la vida tenemos un pasado que no nos gusta ni siquiera recordarlo, ¿cierto? Pero creo que ese pasado lo necesita Dios y lo ha utilizado Dios para que seas quien hoy eres. Si no hubieras pasado todos los desiertos de la vida, todo lo que pasaste anteriormente, bueno, no hubieras llegado a lo que eres el día de hoy. Por eso, seamos agradecidos. Que no significa esto ser conformistas, significa ser agradecidos con todo lo que Dios ha hecho. Y el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón este tema acerca de soltar el pasado. Hay gente que condena su futuro, también su presente, por recordar siempre su pasado. La verdad es que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Dios no quiere que vivamos de los pasados, sea bueno o sea malo ese pasado. Dios quiere que lo olvidemos. Dios quiere que olvides todo lo que te pasó y que a partir de ahora sigamos todos los días hacia adelante. Tenemos una meta y un llamado de parte de Dios, y es que sigamos nosotros adelante. Quiero comenzar con esto, con lo que nos dice un poco el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso del 13 al 14, dice la palabra de Dios de esta forma. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí le va a aparecer a usted en la pantalla, y quiero que usted guarde esto en su vida, en su corazón y bueno, también en su Biblia. Dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, dice el apóstol Pablo, pero esto sí es lo que hago. Ojo lo que dice el apóstol Pablo. Nos dice, bueno, han pasado muchas cosas, no me creo perfecto, no creo que he llegado a la meta. Dice, pero esto sí es lo que yo hago. Dice, me olvido del pasado, dice la palabra de Dios, y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Tal vez la vida del apóstol Pablo estuvo llena de muchas situaciones, pero hubo un momento donde él analizó aquí en Filipenses 3, y él dijo, bueno, haya sido malo, yo tengo que olvidar el pasado. Entonces, una cosa hago: no me creo perfecto, no creo que todo lo he conseguido, no creo que llegue a la meta, pero dice, pero algo sí estoy seguro que tenemos que hacer todos, y es un consejo que hasta el día de hoy el apóstol Pablo nos brinda en Filipenses 3, del 13 a 14. Dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Mucha gente vive en ese pasado, sumergidos en su pasado, pasados que lamentablemente ya no tienen futuro, que tal vez echan a perder tus sueños, el propósito de Dios. Por eso tenemos que salir de ser prisioneros del pasado, porque Dios no puede bendecir el futuro de alguien que toda la vida se la pasa pensando cosas del pasado, cosas que ya sucedieron. Y lo bueno de esto es que Pablo dice, bueno, haya sido bueno o malo, haya sido ese pasado complicado o bueno, dice, me esfuerzo por seguir por lo que está adelante y bueno, me olvido del pasado. Dice, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció, porque no fue el hombre, usted no fue llamado por el hombre. Dice que Dios me ofreció por medio de Jesucristo. Yo creo que tu pasado ya fue, el presente es hoy, y el futuro, aunque no lo sabemos, está en las manos de Dios. Hay unas historias muy impresionantes. Quiero que vayamos a Isaías 43. Todos tenemos que sacarnos de nuestros pensamientos. Hace poco estaba leyendo un análisis de la psicología en el ser humano, y estaba viendo que aproximadamente un ser humano, todos los días, aproximadamente cada uno de nosotros, tenemos 85,000 pensamientos diarios. Entre 75,000 y 85,000 pensamientos diarios son los que pasan por nuestra mente, por nuestra cabeza todos los días. Y yo le estaba diciendo al Señor, bueno Señor, de esos 85,000, 75,000 pensamientos que tenemos al día, ¿cuántos serán pensamientos buenos? ¿O cuántos pensamientos serán malos, negativos? Tal vez maquinando cosas que no tienen sentido. ¿O cuántos de esos pensamientos estarán dirigidos al pasado? Hay gente que no puede seguir en su presente y no puede seguir en su futuro porque algo les sucedió en el pasado. Por ejemplo, alguien no pudo hacer su negocio en el pasado y el día de hoy tuvo miedo de emprender. Tal vez en el pasado perdiste cosas y debido a ese trauma, ese miedo, tal vez no puedes hacerlo el día de hoy. Y ponemos a disposición el presente y el futuro por ese pasado. Pero mira lo que dice el Señor, Isaías 43, 18. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hablarle a alguien de una manera muy poderosa, muy especial en este momento. Dice, olviden las cosas de antaño. Ojo lo que dice el profeta Isaías. Esta es una palabra de Dios, del profeta Isaías, para todo el pueblo que nos ve en esta hora. Dice, olviden las cosas de antaño. Diga conmigo, voy a olvidar las cosas de antaño, no voy a recordar ese pasado, no voy a recordar eso que me dolió, eso donde tal vez estuvo
lleno de humillaciones, eso que estuvo lleno de dolor, de enfermedades, que solo malos recuerdos. Bueno, dice, olviden ustedes las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, dice la palabra. Ojo lo que dice, ya no vivan en el pasado, dice, porque muchas veces queremos que Dios lo haga todo. La gente dice, hermano, ore a Dios por mí, pídale a Dios por mí, pero la Biblia dice, también ustedes tienen que hacer cosas, porque nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. La gente siempre dice, a mí Dios no me escucha, ore usted, pero yo digo, estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Dice, olviden las cosas de antaño, número uno, ya no vivan en ese pasado, te dice Dios, porque voy a hacer algo nuevo. Dice, ya está sucediendo, no se dan cuenta, dice la palabra de Dios. Estoy abriendo un camino en medio del desierto y ríos en lugares desolados. ¿Cuántos pueden decir conmigo en este momento, gracias Señor, porque sé que estás abriendo caminos en medio del desierto, ríos en lugares desolados? Y aunque el enemigo ha querido verte frustrado y abandonado, tal vez por todo lo que te ha sucedido o quiere que vivas en ese pasado, hoy decidimos soltar. Palabra clave, diga conmigo, soltar en este momento todo el pasado. Dice, por eso olvidemos las cosas de antaño. No vivamos en el pasado y creámosle al Señor. ¿Cierto? A veces hay gente que se pierde las bendiciones que Dios tiene el día de hoy por estar en el ayer. Tu futuro es bendecido por Dios. Pero uno nunca va a llegar al destino que Dios tiene para la vida de uno si toda la vida se la pasa recordando el pasado. Si por cada situación que nos pasa en la vida nos detenemos. Nosotros somos hombres y mujeres creados con un destino poderoso. Y es el de ser más que vencedores en Cristo Jesús. La verdad es que negar un pasado para nosotros es como pretender tapar el sol con un dedo. Todos en la vida tenemos pasados, todos tenemos cosas que tal vez nos avergüenzan. Usted era una persona antes de Cristo, después de Cristo era otra, y tal vez ese pasado a veces te lo vienen a recordar. Número uno, quiero que sepas que el único que recuerda tu pasado es el enemigo. Usted nunca va a ver a Dios sacándote tal vez cosas en caro, diciendo, acordate lo que eras, recuerda tu pasado, recuerda de dónde te saqué. No, Dios te dice en ese momento, tus errores, tus pecados están en el fondo del mar. Ahora yo te he bendecido tu presente y tu futuro. Por eso dice, ustedes no se acuerden, porque el único que recuerda el pasado es Satanás. Si a usted alguien vino a recordarle lo que usted era, como usted hablaba, como usted antes tal vez vivía su antigua forma de vivir, si alguien viene a recordarle, ese es enviado del enemigo, porque la palabra dice que Dios, número uno, no tienta a nadie, número dos, tampoco recuerda el pasado. Solo Dios nos dice, en ocasiones de la vida, bueno, yo te saqué y te saqué para siempre. Dios no lo saca a uno para después recordarle y decirle, bueno, tú eras esto. No, Dios siempre nos va a bendecir. Pero no podemos negar que tenemos un pasado. Todos en la vida tenemos un pasado tal vez que nos duele, que nos avergüenza, ¿cierto? Pero hay gente que es como masoquista, ¿cierto? Conozco personas que se dejan mortificar por el ayer y su presente tal vez que destinado por Dios es glorioso y su futuro también lo echan a perder por estar pensando en cosas del ayer. Lo echan a perder por estar pensando, me pasó esto, me pasó aquello, perdí esto, perdí lo otro. Pero ¿por qué no olvidamos eso y le entregamos a Dios nuestra vida para que sea Dios el que haga según su voluntad y no la nuestra? Esta semana le estaba diciendo a la gente que el mejor lugar donde podemos estar, ¿saben ustedes cuál es? El mejor lugar donde podemos estar nosotros es en la voluntad de Dios. Ahí nunca vamos a perder, ahí nunca vamos a caer, ¿cierto? El enemigo ha hecho todo para que caigamos, pero la verdad es que Dios ha hecho todo para que sigas adelante y por eso tienes que poner, ¿cierto?, de tu parte. Creo que ese arquitecto divino ha creado cosas, ha diseñado cosas para ti, pero si usted no suelta ese pasado, ¿cierto? Si usted no suelta eso que te está trazando, no vamos a llegar. Bueno, vamos a ver 5 puntos, 5 cosas que vamos a poner en práctica. A veces no se trata solo de que escuchemos y que sean palabras, sino que podamos en el nombre de Jesús recibir una palabra de Dios que nos cambie, ¿cierto? Hay una historia muy poderosa, está en Génesis, ¿cierto? Y le pasó a la esposa de Lot. Muchos que están acá tal vez se saben la historia de la esposa de Lot. Tenían una orden por parte de los ángeles, dice la palabra en Génesis. Una aldea les esperaba a Lot, a su esposa, a su familia. Había una promesa para ellos. Pero la palabra de Dios dice que lamentablemente la esposa de Lot volvió a ver atrás, recordó su pasado. Mira lo que pasó. Tenía la orden de los ángeles de no volver a ver atrás. La orden que Dios te tiene el día de hoy es esta: no mires atrás, no vuelvas atrás, porque atrás no hay nada. Adelante está toda tu bendición, atrás no hay nada. Ninguno de nosotros puede hacer nada por su pasado, pero podemos hacer mucho por el futuro. Nunca olvides esto. Por el pasado ya usted no puede ir. Ojalá tuviéramos, me decía alguien un día de estos, ojalá tuviéramos un botón o una máquina del tiempo para regresar al pasado, para volver a ver a esa persona que tal vez se nos fue, a ese ser querido que murió, para volver a remendar los errores o para no cometerlos o para hacer algo diferente, para disfrutar. Pero señores, eso no se puede, ¿cierto? Lo que sí tenemos el día de hoy es el presente y el futuro para que muchas cosas cambien.
Por el pasado no podemos hacer nada nosotros, pero sí podemos hacer mucho por el futuro, y eso es lo que Dios me estaba diciendo. Así como la esposa de Lot volvió a ver atrás, y dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. El ángel le había dicho, no mires atrás. Pero ella insistió en volver a ver atrás, y se perdió la bendición, se perdió de la aldea, la tierra que Dios había prometido para ellos, por volver a ver atrás. Y quedó en la historia como una estatua de sal. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, la verdad, perder bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, que es que están ahí por estar viendo el pasado, ¿cierto? Y Dios le dice a Lot, Lot, te tengo algo poderoso. Hay una aldea, pero ocupas llegar, ocupas ir, ocupas avanzar, ocupas soltar, ¿cierto? Y cuando iban de camino, dice la palabra de Dios, que la esposa vuelve a ver atrás y se quedó sumergida en su pasado, dice la palabra, y quedó como una estatua de sal. Dios no quiere que usted y yo volvamos a ver atrás. En el futuro hay muchas cosas buenas, pero la verdad es que atrás no hay nada. Usted puede ponerse a analizar muchas cosas y se va a dar cuenta de esto. Las bendiciones de Dios están en el presente y en el futuro. La bendición de Dios no está atrás. Usted no puede ir atrás a decir, bueno, quiero volver a ver atrás, quiero ir otra vez atrás porque ahí estuvo mi época dorada, ahí estuvieron mis tiempos. No, tus mejores tiempos, te dice Dios, está en este presente, está en el futuro, pero siempre y cuando decidas soltar tu pasado, decidas soltar todo lo que te agobia, todo lo que viviste, todos los maltratos tal vez de tus familiares, de tus papás, de tus hermanos, todos los maltratos y humillaciones que viviste, todo eso tenemos que soltarlo, porque feliz es el que vuelve a ver su pasado y dice, bueno, es cierto, yo en la vida sufrí, en la vida tal vez tuve inconvenientes, situaciones, pero todo está en las manos de Dios. Puedo volver a ver atrás con una sonrisa en mi rostro, porque ya el rencor, ya los resentimientos, todo eso Dios lo quitó. 5 puntos que vamos a ver el día de hoy acerca de este tema de soltar el pasado, ¿cierto? Sabiendo que lo que dice Isaías es para nosotros, soltemos el pasado de una vez por todas. Número 1, aceptemos que el ayer existió. Y tenemos que partir de lo más básico, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que ese pasado en nuestra vida fue una realidad. Todos perdimos, todos lloramos, todos tuvimos situaciones. Y yo creo que olvidar ese pasado, tratar de olvidarlo y hacernos los que no pasó nada, ¿cierto? Como tratar de robarle la vuelta a esos problemas, no va a servir de nada. Al final va a ser peor, va a ser una condena que nos ponemos a nosotros mismos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque creo que aunque no podemos olvidarlo, sí podemos aceptarlo y dejar el pasado donde está. El pasado está atrás. Hay personas que lo quieren traer en el presente y personas que lo quieren hacer también poner en su futuro, pero el pasado tiene que quedarse ahí donde está, atrás. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 3, dice la palabra, verso 15, porque muchas veces se escucha sencillo. Yo le digo a alguien, bueno, olvide su pasado, acepte que el ayer existió, pero olvídelo, siga adelante, aprenda a vivir con eso. Suena sencillo, pero no es sencillo, es muy difícil. Punto 1, entonces, aceptemos que ese pasado sí existió. Es igual que la fe, ¿cierto? La fe no tiene que negar la realidad. Todos tenemos realidades, pero la fe dice, el poder de Dios es más grande que todo lo que vivimos. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, dice la palabra, ya es, y lo que ha de ser, dice la palabra, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Diga conmigo, Dios restaura lo que pasó. ¿Qué fue lo que te pasó? Si te sumerges un momento por tu pasado, ¿qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Cuál fue el negocio, la oportunidad que no se dio? ¿A quién perdiste en la vida? Bueno, dice la palabra, ya todo eso fue. Todo eso ya pasó, dice el Señor. Pero Dios restaura lo que pasó. Yo creo que Dios es el que puede restaurar en nuestra vida todo lo que vivimos, todo lo que aconteció, todo lo que no entendimos. Dios restaura lo que pasó. Suena extraño porque es el verbo presente con otra palabra en el pasado. Dice Dios restaura lo que pasó. No dice Dios restauró o Dios restaurará. Dice Dios restaura lo que pasó. Porque cuando nosotros aprendemos a soltar ese pasado, Dios nos bendice de una forma especial. Punto número 2. Con el punto número 2 Dios me estaba hablando de una forma especial. El punto 2 es perdónalos y perdónate. Todos en la vida tal vez tuvimos y vivimos situaciones donde alguien nos hizo daño, ¿cierto? Donde tal vez alguna persona o alguna situación que hasta cometimos nosotros mismos nos marcó para siempre y nos quiso traumar en cierta forma. Hoy lo que Dios te dice es perdónalos y perdónate. Porque yo siento que a veces el llevar rencores, resentimientos en la vida es como llevar un equipaje pesado que la verdad no nos va a llevar a ningún lado. Dice la palabra de Dios, Proverbios 17:9 dice, quien pasa por alto la ofensa, dice la palabra, crea lazos de amor. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Y la verdad es que el problema de no hacer este tipo de cosas es que nos paralizan, ¿cierto? Es como
como ir en una embarcación, tirar el ancla a la mar y esperar seguir avanzando. Es imposible. Si nosotros no quitamos esa ancla de nuestra vida, si no quitamos los obstáculos de nuestra vida, la verdad es que siempre nos va a ir mal. Esa es la verdad. A la gente no le gusta escuchar muchas veces esto, pero es la verdad. Es difícil, ¿cierto?, perdonar a otros, especialmente cuando uno tiene la razón. Es muy complicado porque no es lo mismo que yo le diga, bueno, perdonalo porque vos cometiste el error, a decir, perdonalo porque él te cometió tal vez una falta, tal vez te hizo caer, por culpa de tal persona te pasó otra, pero es lo mejor que podemos hacer. De hecho, la Biblia dice que nosotros no podemos pedirle a Dios que nos perdone si nosotros no perdonamos a los hermanos, a nuestros hermanos, ¿cierto? Hay gente que llega a pedirle a Dios y le dice al Señor, Señor, perdóname por mis pecados, pero Dios te dice, me pides que te perdone, pero tú no eres capaz de perdonar a tu hermano o a tu hermana. Y por eso es igual, es como estar con cosas que nos anclan, ¿cierto? Cosas terribles que no nos dejan ser felices, que no nos dejan ver la bendición de Dios. A veces tienes que perdonar a otros o a veces perdonarte a ti mismo. Hay gente, yo conozco gente que no se perdona por algo que sucedió y viven la vida amargos, viven la vida tal vez resentidos. ¿Sabe por qué? Porque llevar culpa, rencor y resentimiento no es de Dios. Al final, si usted no perdona, eso es como que usted se tome un veneno y que espere que le haga efecto al otro, que se muera el otro. El que se muere es uno al final. Porque a veces la persona que tal vez fue el que cometió la ofensa, la persona anda feliz. El que se anda amargando muchas veces es el que no perdona. Por eso soltemos las cargas, perdónalos y perdónate lo que Dios te dice en esta hora, porque el que pasa por alto la ofensa, dice la palabra, crea lazos de amor. Y eso es justamente lo que usted ocupa, rodearse de amor, florecer. Usted nunca va a florecer si está en la tierra de cardos y espinos, donde se supone que nadie perdona, nadie puede hacer nada. No. Muchas veces en la vida es mejor tener paz que tener razón. La gente prefiere hoy tener la razón que tener paz. Y lamentablemente viven vidas amargas, viven vidas rencorosas, vidas terribles, donde bueno, no se puede seguir avanzando. Número 3. Vamos a ir al punto número 3. El punto número 3 se liga mucho, es un consejo que está muy conectado con el anterior y le he titulado así, suelta el ayer. Se puede decir que al ejecutar el perdón se produce por efecto casi que automático, este efecto maravilloso, el acto de soltar el ayer. Hay gente que se la pasa diciendo en su vida, bueno, yo perdono, pero no olvido, y esto no es así, no puede ser así. Nosotros tenemos que saber que si soltamos verdaderamente ese pasado, si soltamos a esa persona, eso que nos trajo infelicidad, y podemos soltar el ayer y podemos ver con felicidad, ¿sabe? No porque estamos medio locos. Alguien decía, bueno, solo un loco olvida el momento que lo traumó, el momento que tal vez se trajo abajo su vida. Es que no se trata de eso, se trata de creerle a Dios, sabiendo que Dios restaura nuestro pasado, que no importa lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que ha acontecido, nosotros podemos soltar el ayer. Soltemos el ayer. ¿Qué es lo que nos impide soltar ese ayer, ese pasado, cierto? Despréndase. Usted hay gente que me está mirando en esta hora que tiene que desprenderse de lugares, que tiene que desprenderse de personas, tiene que desprenderse de esa relación. Hay gente que toda la vida se la pasa pensando en eso y tal vez Dios tiene cosas mejores en este presente y en el futuro, pero no lo pueden ver porque se aferraron a ese pasado. Te aferraste tal vez a esa relación que no funcionó, te aferraste tal vez a ese desierto que pasaste, te aferraste tal vez a una persona, a momentos o a lugares, y lo que Dios te dice el día de hoy es sigue adelante, porque en ese pasado no hay nada para ti, en ese dolor, en ese pasado que viviste, deja de atormentarte, deja de mortificarte la vida pensando qué hubiera pasado si esto, si lo otro. El hubiera, señores, no existe. Pero lo que sí existe, dice la palabra, que es un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de bienestar para todo aquel que me está mirando en esta hora. Dice la Biblia en Isaías 43, 18, dice la palabra de Dios, ahora dice el Señor a su pueblo, dice, ya no recuerdes el ayer, o lo que dice, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado, dice la palabra del Señor. Esto nos lleva al punto número 4, el punto 4 es el siguiente, haz del pasado tu maestro y no tu verdugo. ¿Sabe? Yo conocí la historia de una mujer que se la pasaba atormentándose ella misma, ¿cierto? Que se pasaba torturando ella misma con cosas del pasado. Yo siempre he dicho que si algo nos pasó es para nuestro bien. Dice la Biblia que Dios no permite ni tienta a nadie, ni permite tentaciones que Él no haya verificado que somos capaces de llevar. Todos los que me están viendo en este momento tal vez vivimos una situación difícil, vivimos una situación complicada. Bueno, tenemos que hacer de ese pasado, eso que nos sucedió, eso que no nos gusta ni siquiera recordar, tenemos que hacer eso de eso un maestro, no un verdugo. Porque no fue para tu destrucción,
Dice el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, aquí estás con todos los problemas y todo lo que viviste. Aquí estás creyéndole a Dios, creyendo a la palabra del Señor. Entonces, en vez de hacer de ese pasado nuestro verdugo, veamos un maestro. Digamos, bueno, esto es una oportunidad que Dios nos dio para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Es una oportunidad que el Señor nos da para cambiar nuestra vida, ¿cierto? Para dirigirnos. Mira lo que dice la palabra de Dios, para dirigirnos a ese destino poderoso y profético. Dice la palabra en el libro de Salmo 90:12. El sabio Moisés, al final de sus días, exclamó estas palabras que están en el Salmo 90:12. Y quiero que usted analice conmigo esto que dice, Señor, ayúdame a entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Decía esta palabra en el Salmo 90:12. Señor, ayúdame a entender que la vida es corta para que podamos vivirla con sabiduría. Todos en la vida tenemos que hacer esta oración. Todos en la vida le tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para que en nuestra mente y de esa visión que tenemos sea quitada tal vez esa situación que a veces nos atormenta, ese pasado, ¿cierto? Todos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra mente solo estén cosas del Señor. Por eso dice la Biblia que si ustedes permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo, dice la palabra, lo que queráis y os será hecho. Pero el problema es que en nuestra vida muchas veces tenemos esa visión, la visión negativa, la visión que nos trae el pasado al presente, la visión que nos hace recordar lo que fuimos, lo que perdimos, ¿cierto? Gente que se acerca a ti a decirte, bueno, pero ¿cómo ahora vos sos cristiano? ¿Cómo le crees a Dios? Recordá que vos eras esto, recordá que vos eras lo otro, tú eras esto, tú eras lo otro. Y lo que Dios te dice es, viví con sabiduría. En la vida siempre van a haber personas que van a venir a tratar de quitarte esa bendición, porque cuando la gente se da cuenta que tu presente es glorioso, va a querer llevarte al pasado. Hay gente que es así, que por pura envidia ven que tu vida está prosperando, que está floreciendo, y te van a intentar llevar al pasado y que recuerde lo que eras. Pero por eso Moisés dijo al final de su vida y de sus días, dijo, Señor, ayúdame a entender que aunque la gente pueda hablar, aunque pueda decir, aunque mi misma mente me pueda traicionar, dame sabiduría para poder vivir esta vida. ¿Por qué no hacerlo entonces también con el pasado? ¿Por qué no hacer también con el pasado esto? Veámoslo como una experiencia. No nos quedemos, no nos atormentemos por eso que pasó, porque eso fue justo lo que la esposa de Lot vivió. Volvió a su pasado, volvió a mirar atrás y perdió el propósito de su vida. Cuando nosotros volvemos a ver atrás, perdemos la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando volvemos a ver atrás, tal vez estamos haciendo lo mismo que esta mujer. Había una aldea esperándolo. Había una aldea esperándola a ella y a su esposo. Había una aldea poderosa, llena de bendición. El ángel se lo dijo. Pero ¿cómo vamos a saberlo si nos rendimos hoy? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros si nos quedamos en ese pasado? Es que perdí esto, es que me traicionó aquel, es que yo amaba a esta persona. Bueno, lo que le digo hoy de parte de Dios es, pase la página, pasemos la página. Hay gente que no puede ver la bendición de Dios, se quedaron atrapados, paralizados tal vez, se quedaron ahí obstruidos, no pueden moverse, se quedaron estáticos por una razón, y es porque no han aprendido a pasar la página. En la vida yo tengo que aprender a pasar la página, porque esto es lo que va a llevarme a ver la bendición del Señor en mi vida. Yo creo que es poderoso que usted lo sepa en este momento. Punto número 5, el punto número 5, punto final. El punto número 5, te lo quiero decir con todo el corazón, es vuelve a empezar. El punto 5 es este, vuelve a empezar. Errar de humano, ¿lo sabías? Todos en la vida hemos cometido errores, todos en la vida hemos cometido faltas. ¿Quién nos ha caído? Todos los que me miran en este momento hemos caído en alguna u otra área, ¿cierto? Pero la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Hoy te digo que si caíste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levántate 8 en el poder del Espíritu Santo. Vuelve a empezar. Hay gente que le da miedo, ¿cierto? Siempre digo que los seres humanos siempre tenemos miedo hacia lo desconocido. Todos tenemos miedo a veces de que las cosas nos salgan mal. A veces la mente te dice, pero ¿qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si esto? Hoy te digo, vuelve a empezar. Hay gente que sufre más por lo que su mente le dice que por lo que en realidad está pasando. Soltemos todos los pensamientos que a veces el enemigo trae, soltemos todo eso y volvamos a empezar. ¿Sabe? Yo creo que el permanecer en el error es de necios. El permanecer en el error es de necios, es de gente mediocre. Y nosotros, la verdad es que fuimos creados para ser diferentes. Nosotros fuimos creados para tomar todo eso que vivimos y creerle a Dios y seguir adelante en nuestra vida, ¿cierto? Por eso, en vez de quedarte en el fondo del pozo, lamentándote por todo lo que pasó o por lo que no fue, escalemos, sigamos avanzando, que Dios tiene algo muy poderoso para nosotros. Si seguimos cavando, bueno, probablemente vamos a seguir
agravando la situación. Mira lo que dice Proverbios capítulo 24, verso 16. Dice la palabra de Dios. Salomón una vez lo dijo, y yo creo que esta es una palabra para toda la gente que me está mirando en esta hora. Salomón lo dijo. Proverbios capítulo 24, verso 16 dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Los justos podrán tropezar todas las veces que usted se imagine, todas las veces que hemos caído, pero volverán a levantarse. Diga: volveré a levantarme. Vamos a volver a empezar, vamos a volver a creerle a Dios, vamos a volver a creerle al Señor para seguir rumbo al propósito perfecto del Señor. Por eso no importa, la Biblia dice: puedes caer 7 veces o hasta más, pero dice Dios: te tienes que levantar, te tienes que levantar. Nosotros, ninguno de nosotros fuimos creados para ahogarnos en esta orilla. Si usted ha nadado y usted le ha creído a Dios en este mar de lágrimas, en este mar de situaciones, usted fue llamado con un destino y un propósito perfecto de Dios de seguir adelante. Ninguno de nosotros, en este momento, todos los que me están mirando, no fuimos creados para el retroceso, no fuimos creados para quedarnos lamentándonos en la vida, no fuimos creados para quedarnos en ese pasado, fuimos creados para seguir. Por eso Pablo dijo, y lo vuelvo a repetir lo que dije al principio, Filipenses 3, del 13 al 14, hermano, no considero haber llegado ya a la meta, pero algo sí hago, de algo estoy seguro, aunque no sé qué lo que pueda venir a mi vida, de algo estoy seguro, dice: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Si usted pudiera ver lo que está en su futuro, le aseguro que usted no estaría tan preocupado. Si Dios te llevara al futuro por un momento, Dios te enseña que todo lo que pediste, todo lo que le creíste, que todo lo que anhelas está hecho, y te trae otra vez al presente, seguro no estarías tan preocupado, ¿cierto? Así tenemos que vivir la vida nosotros, que aunque a veces no tengamos indicios, no hayan señales de nada, no veamos nada con nuestros ojos, le creamos a Dios de tal forma que olvidemos el pasado, pero no solo olvidarlo por olvidarlo, dice que olvidamos el pasado, dice la palabra de Dios, y nos esforzamos por alcanzar lo que está delante. Seguir a la meta. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, nos enseña exactamente de qué se trata esto. La vida cristiana, la vida que vivimos todos es como una carrera, es la carrera de la fe. A veces vamos a sentir que no podemos más, a veces vamos a sentir que hay desafíos, que hay obstáculos, que no podemos, que la montaña es demasiado grande, demasiado empinada, y tal vez el enemigo va a estar ahí susurrándote: ríndete, ya no puedes hacerlo, no puedes lograr nada. Pero en cada momento difícil de la vida ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios. Y yo declaro sobre la persona que me está mirando en esta hora, que hoy sueltas tu pasado en el nombre de Jesús. Hoy sueltas tu pasado para ver el presente y el futuro poderoso que Dios tiene para tu vida. Ya no te vas a quedar más ahí. No te vas a quedar en la vida lamentándote por lo que no pudo ser o por lo que pudiste haber hecho. Dios te dice: yo restauro tu pasado. Yo traigo tiempos de gloria para ti. Traigo tiempos de esperanza, tiempos de bendición. Tal vez ahora me dices: pero yo no lo puedo ver, he estado metido en esta temporada de luto, de escasez. O lo que Dios te dice el día de hoy, el Señor quiere hablarte con todo el corazón, y es esto: no vivas de tu pasado, vive de las promesas de Dios. Porque hay personas que se quedaron en el camino por estar viviendo de su pasado. Perdiste cosas, bueno, todos hemos perdido. Te fue mal, bueno, buenísimo, te levantas otra vez en el nombre de Jesús. Pero nunca debemos quedarnos en ese pasado. Tenemos que seguir adelante hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Hoy no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, pero te digo en el nombre de Jesús que algo nuevo viene para ti. Una temporada de bendición, una temporada de gloria, estás a punto de vivir. Pero lo que Dios te quiere decir es: olvida las cosas de antaño, olvida el pasado, déjalo, entera el pasado, ya no vuelvas ahí. No vuelvas a donde tuviste que orar tal vez para salir. Hay gente que vuelve a su pasado y sigue y lo hace una y otra vez. Tu pasado ya fue, el presente es hoy. Y el futuro hoy te está esperando. No importa lo que vivas, no importa lo que pases el día de hoy, creo que Dios tiene preparado algo. Y tal vez me dices: no hay indicios, hoy todo más bien está descontrolado, tal vez no puedo ver nada. Bueno, Dios está poniendo todo en su lugar. Recuerda que no es el tiempo, es Dios el que pone todo en su lugar. Es Dios el que pone y el que hace que las cosas pasen. Dios va acomodando en tu vida las piezas. Y que aunque ahora no lo puedes ver y no lo puedes sentir, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Dios trabajando, por eso no tienes que dudar acerca del maravilloso plan. Solo tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice. Y el mensaje de hoy que es: deja tu pasado atrás. Porque recordar las cosas del pasado, ¿sabe qué le produce a uno? Recordar el pasado a uno le trae culpa, le trae vergüenza, le trae dolor. Y no solo estamos hablando en la parte espiritual, emocional, también en la parte física. Una persona que vive del pasado siempre va a tener dolores de cabeza, va a tener estrés, va a tener situaciones que se manifiestan en su cuerpo. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos vivir así. Todos queremos estar felices. Todos queremos ver al final la bendición de Dios.
¿Sabe? Yo creo que la historia más impresionante, una de las más impresionantes, era de José. José nunca dejó que su pasado determinara su futuro. Sabía que había un sueño de parte de Dios. Sabía que él tenía un sueño también, que era llegar al palacio. Y si este hombre hubiera analizado su pasado, hubiera dicho, bueno, si por la víspera se saca el día, a mí me va a ir muy mal. Mis hermanos me vendieron, mis papás creen que estoy muerto, estoy en una cisterna, en un calabozo. Después pudo haber dicho, estoy en la cárcel. Después pudo haber dicho, bueno, me juzgaron injustamente. Si este hombre hubiera determinado su presente y su futuro por su pasado, probablemente le hubiera ido mal. Pero este hombre decidió seguir adelante, aún con todas las luchas y todas las cargas de la vida. Porque cuando yo decido creerle a Dios y seguir adelante como José, sin importar nada, Dios va acomodando todo en el camino. Tal vez en la mente de este joven nunca pasó, se lo aseguro, que en la cárcel iba a conocer a la gente correcta para ir al palacio, para ir a gobernar. Nunca le pasó por la mente. Y así como esto sucedió, quiero decirte que hay cosas que el Señor hará en tu vida que tal vez ahora no te pasan por la mente. Hoy dices, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a lograr? ¿Cómo Dios va a traer este tiempo a mi vida? Y Dios te dice, espera el tiempo perfecto. Solo sigue adelante, no vuelvas a ver atrás. Sigue adelante porque estoy en el momento perfecto para encaminar tu vida a ese destino poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti, quiero saber qué eres, quiero saber qué estás pasando, quiero saber a dónde estás. Quiero saber si en este momento puedes reportarte ahí en la plataforma de YouTube, en Facebook, puedes ponerme tal vez una manita a tu país. Y bueno, vamos a seguir orando por ti. Si hay alguna persona que necesita oración, que le quiere creer a Dios, que quiere seguir adelante, olvidar el pasado, bueno, no duden en escribirnos. Estamos para servirle porque de algo estoy seguro. Lo mejor para tu vida está por venir. Y lo mejor no está atrás, te vuelvo a repetir. Lo mejor para tu vida está adelante. Por eso nunca olvides que aunque estés pasando 1000 desiertos y 1000 problemas, lo mejor para tu vida no ha llegado. Lo mejor está por venir. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y adelante siempre en Cristo Jesús.